como en todos lados. Como en todos lados. Estamos en fase 4. Ah, bueno. Fase 4. Está bien. Igual que acá, che. Igual que acá. Estamos tratando de ver cómo hacemos para hacer noticia nacional nuevamente. Estamos en eso. Bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, yo les recomendaba, perdón que interrumpa la charlita esta, porque los tiempos de Zoom son muy rápidos. Y esta charla es muy linda y va a ser muy positiva. Entonces, lo que yo les pido fundamentalmente, la pregunta que no la extiendan más de un minuto, fundamental. Es muy importante lo que les voy a decir esto. Esto para mí es fundamental y para todos nosotros. Cuando hagan la pregunta, traten de hacerla por chat o levanten la mano y se le va dando el lugar. Si mientras los oradores hablan, aprovechamos y van entrando las preguntas. Bien, más importante todavía, cuando hagan la pregunta que dije que tiene que ser en voz alta, traten de buscar una buena ubicación en la silla. O sea, si ustedes se ponen a la izquierda de la silla, va a estar bien. Si ustedes se ponen en el centro, van a poder ver más efectos. Pero nunca se pongan a la derecha, porque son ignorantes. Empieza a hablar los oradores, les pido que cierren los micrófonos. Víctor. Víctor. Escucho. ¿Quién empieza de los dos? ¿Arranco? Arrancás, por favor, Pablo. Estamos escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco a Rubén y a Víctor de darme la posibilidad de exponer. Voy a tratar de ser en 15 minutos lo más claro y no hay video. conceptual posible. ¿Se me escucha bien? Bueno. Sí, se escucha muy bien, pero no hay video. ¿Cómo no hay video? No, acá se ve muy bien. ¿Quién es que dijo no hay video? Por favor, traten de cerrar los micrófonos. Se te escucha muy bien, Pablo. Cualquier cosa nos comunicamos por chat. Bueno, vamos a hacerlo porque 15 minutos es cortito. Claro. Como todos saben, no estamos viviendo una situación fácil en el mundo, sino que se ha generado una pandemia que tiene, de acuerdo a lo que está expresando un especialista como Jeremy Rifkin, que hace rato viene señalando, un medioambientalista que viene planteando el tema de los desastres en la naturaleza que estaba generando el capitalismo. Él dice que la globalización está estallada y que vamos hacia un mundo donde se vuelve a valorar lo local. Él habla de geolocalización. Hago esta introducción porque lo que se voy a hablar de la cuestión municipal y la descentralización municipal tiene algo que ver. También me interesa citar a Alicia Castro, que una vez conversando con ella sobre el proceso de transformación de la década ganada y la falta de una reforma institucional que quedó pendiente, ella decía sabiamente que si no se cambian las reglas o no se actualizan las reglas, se hacen muy difíciles las revoluciones. Y ahí voy a entrar, voy a hacer una cortita historia sobre la democracia. Como todos saben, la democracia, el gobierno del pueblo. En Grecia nada más participaban los ciudadanos, después estaban los extranjeros y por último los esclavos. Pasaron cientos de años, hasta que la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, generó la democracia indirecta o representativa o parlamentaria. Era un mix de, como ustedes saben, entre monarquías que estaban en extinción y la puja de burguesías y ciudadanas y ciudadanos por sus derechos políticos, generando una democracia delegativa, es decir, que está en nuestra Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, principio que no hemos revisado, lamentablemente, ni en la reforma del 94. Y luego surge, para paliar
lo que dicen algunos teóricos, que esta democracia representativa tiende a concentrar el poder entre los mismos dirigentes o a generar clases políticas, es lo que manifiesta Duverger, y surgen expresiones de democracia semidirecta, donde se plantean instituciones como, que todos lo conocen, referéndum, que pone a definición del pueblo, a la opinión del pueblo soberano, una división del poder político, la iniciativa, que plantea a los ciudadanos la posibilidad de una iniciativa que termine en una división política, y tercero, el instituto de la revocatoria. ¿Por qué digo todo esto? Porque a fines de los 60, los 70, con las socialdemocracias, el estado de bienestar, etc., se comienza a hablar de, además, la democracia representativa comienza a ser sojuzgada, presionada por un nuevo actor, los actores económicos, las corporaciones, que además de actores económicos son actores políticos. Y comienza, como decía, a discutirse en el marco del estado de bienestar una nueva democracia que haga un equilibrio frente a esta relación entre el poder político y los actores económicos, y le dé vida a actores sociales que pueden venir del gremialismo, de los colegios profesionales, de la sociedad de fomento, etcétera, etcétera. Es el concepto de democracia social, concepto que fue tomado desde los socialismos moderados hasta el mismo peronismo, y plantea claramente que, y quiero citarlo a un conocido de ustedes que se llamaba Juan Domingo, las instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Así define la democracia social el que fue 3 veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón. ¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero relacionar justamente el concepto de democracia, y en esto último la democracia social, con la cuestión de la descentralización. El Instituto de los municipios, como todos saben, son hijos del siglo pasado, con el constitucionalismo, con los gobiernos locales, pero dentro de la concepción de una democracia indirecta o representativa. En los años 90, el concepto de descentralización fue utilizado por el neoliberalismo para justificar, es decir, el neoliberalismo tiene una constante, es la subversión o la deformación de los conceptos. La descentralización fue utilizada por el neoliberalismo en los 90 para desarticular el Estado. Se planteaba la descentralización en un significado de trasladar funciones básicas del Estado nacional, como era la salud, la educación, privatizar las empresas, que no era una descentralización, sino era realmente el traslado de funciones propias de un Estado, de un nivel de Estado, a otro nivel sin recursos, lo cual generaba toda una crisis en el nivel que seguía del Estado, y además las privatizaciones generaron mayor concentración del poder económico que el político. El doctor Bercos y el doctor Fuster definen muy bien a la descentralización como aquel proceso de acercar a los vecinos y vecinas a la gestión pública y el diseño, ejecución y control de las políticas públicas y del Estado. En los 90, este concepto de acortar la distancia entre la discusión de lo público y el ciudadano común estaba planteado desde las fuerzas nacionales y populares, y es ahí donde se plantean experiencias como institutos de la planificación estratégica que se dieron en varias ciudades, entre esas Mar del Plata, Rosario,
bueno, ciudades, Montevideo, bueno, etc. El presupuesto participativo originado en Porto Alegre fue un ejemplo más de reconstruir el concepto de la democracia. La planificación comunitaria, otro instituto utilizado en Colombia y en Cuba, que tenía como método la formación de los vecinos en la posibilidad de planificar su barrio en 1 o 2 décadas, y también en institutos como la división de zonas electorales para mejorar la representatividad. Pero el concepto de descentralización, puntualmente, está ligado a la cuestión del Estado y la sociedad. También mal utilizado el concepto de descentralización por muchos funcionarios, por ejemplo en Mar del Plata no hace muchos años, se lo confundía con desconcentración, es decir, el traslado de un organismo del municipio de un lugar a otro se planteaba como que era la descentralización, era mudar el área de cobrabilidad, como tiene Mar del Plata, de un lugar a otro, de un domicilio a otro domicilio. Eso no es descentralización. La descentralización tiene 2 aspectos. Uno de técnica administrativa y otro de delegación de funciones, es decir, política, ¿no? Desde el punto de vista técnico hay un traslado de un organismo hacia otro lugar donde delega competencias sobre la misma naturaleza de ese organismo. Esa es una visión técnico-administrativa. Y la descentralización política justamente implica la participación, como decíamos, en la autoadministración, en la cuestión económica, en la cuestión jurídica y política de la sociedad, en la gestión, en un espacio más reducido que el que el municipio generalmente le compete. Entonces, una definición política de delegar en determinada zona funciones o competencias que el vecino también va a participar para contribuir a las políticas que se desarrollan en esa zona. Por lo tanto, como dice el licenciado Carlos Hermelo, amigo también de Miguel, compañero acá de la ciudad de Mar del Plata, hay requisitos fundamentales para la descentralización político-administrativa. Una, que exista voluntad política. Les quiero informar que el Mar del Plata, ciudad de 1 millón de habitantes, en su primer plan estratégico definió la descentralización como proceso de democratización de la política en la ciudad. Lamentablemente, ya estamos en el año 2020 y no se ha iniciado ningún camino hacia ello. Lo cual, seguramente Miguel va a hablar, no habla bien para un crecimiento urbano ordenado, donde los vecinos sean también autores de su destino. Otro requisito que nos dice el licenciado Cermelo es la necesidad de que la sociedad tenga consenso sobre esas medidas. Es decir, que la sociedad participe en la elaboración de este proceso y además haga sus aportes. Otro requisito es que el marco legal, la norma, y en este caso tiene que ser una ordenanza, y tiene que plantearlo el Ejecutivo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene que ser muy claro y muy preciso en las funciones, competencias y en los mecanismos de participación. Andá redondeando, por favor, Pablo. Pablo, tratá de redondear un poquito para que pueda hablar bien. Otra de los requisitos, y lo termino acá, hay más para hablar, tiene que esa norma armar una estructura administrativa y receptora de todas las demandas de la sociedad. Tiene que tener bien definido esa delegación municipal, los recursos para poder sostenerse, es decir, un presupuesto. Y 2 requisitos más fundamentales. Las zonas tienen que responder a cuestiones sociales, económicas, culturales,
y de comunicación. Y el último requisito, que también es importante, es la coordinación sobre las políticas integrales sobre la ciudad entre la delegación y quienes surjan de una elección y quien determine el intendente y el poder central. Tengo que extenderme más, pero bueno, me parece que ahí creo que he sido claro por el aporte, por lo menos conceptual. Miguel, te agradecemos y queremos escuchar tu palabra. ¿Para qué corto? No, Miguel, revisá por favor el micrófono. A ver, Miguel, porque no se te escucha. No se escucha, Miguel. Tenés que habilitar el micrófono. Miguel, se te escucha, pero muy bajito, muy bajito. Tenés que tener ahí un problema con el vamos a tener que entrar micrófono. por otro link, que ahora se lo vamos a pasar inmediatamente para arreglar este problema, y porque nos están uniendo Zoom, el tiempo se está acabando. Y el tiempo ahora de las preguntas y escucharlo a Miguel lo vamos a hacer por otro Zoom. A ver. Se cortó, porque tomé mal media hora. Víctor, te quedan 9 minutos 20 todavía. Bueno, vamos a esos 9 minutos a aprovecharlos. Por favor, Miguel, si podés hablar y te estamos pasando los nuevos links para las preguntas para ustedes. ¿Tenés audio, Miguel? No, no se lo escucha. ¿Alguna pregunta que le tengamos que hacer a Pablo aprovechando el tiempo mientras yo paso el nuevo link? Por favor. Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí. Sí. Te habla, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Sandro Dan de acá del partido Mar Chiquita. ¿Cómo te va? Nosotros en poco tiempo vamos a hacer una descentralización de Santa Clara del Mar. Se va a habilitar una nueva delegación en Santa Elena, donde generalmente nosotros militamos. Vos, desde tu punto de vista y tu gran experiencia, ¿cuáles serían los primeros pasos al momento de poner en funcionamiento la nueva delegación de Santa Elena, que va a ser la descentralización? Va a delegar la responsabilidad a Santa Clara del Mar, a Santa Elena, para poder cubrir los barrios Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar y Atlántico. Sí, yo, eso responde a una demanda social de mayor participación, creo entender, ¿no? Y tener el Estado más próximo. Lo que tiene que tener la ordenanza bien definida, los roles, el rol que va a tener el delegado, pero ya hay antecedentes, pero lo que hay que sumarle para completar el concepto de descentralización es la posibilidad de incorporar o un consejo de vecinos o una junta comunal que interactúe con el delegado y pueda contribuir a las políticas que se van a desarrollar en la zona. Me parece que eso es fundamental. Yo no llegué, pero por ahí, para distritos de pequeña población, no entraría el concepto de ente autárquico, aunque no lo descartaría, viste que del artículo 204 a 217, en nuestra ley orgánica, lamentable ley orgánica que tiene más de 60 y algo de años, pero nos da la posibilidad de que el municipio genere entes autárquicos, y bueno, las delegaciones sería interesante construir mediante ordenanzas, y que tengan su propio presupuesto, y que el mismo sea tratado luego de funcionamiento y de servicios,
y que sea tratado en el presupuesto general en el municipio, ¿no? Como todo ente autárquico. Eso posibilitaría, algún grado de autonomía, si querés decir, ¿no? El concepto de autarquía, y de compromiso de los vecinos, porque su opinión va a ser tomada en el diseño del conjunto de acciones por el cual el Estado va a intervenir en su zona, y por lo tanto se va a invertir esos recursos. Es decir, lo que uno quiere, y por eso hablaba de Rifkin al principio, quiere rescatar la idea de planificación. Lamentablemente, las corrientes conservadoras o neoliberales han desvalorizado la idea de la planificación democrática. Y este camino de descentralización con desconcentración administrativa y participación popular tiende a la necesidad de que el vecino sea parte en la discusión de las prioridades de su zona. Eso es fundamental por los tiempos que vienen. Perfecto. Diríamos que las instituciones intermedias estarían jugando un rol importantísimo. Totalmente. En este caso, Totalmente. Las juntas vecinales o las juntas normalizadoras de administración. Nosotros tuvimos un proyecto de ordenanza de la compañera fallecida concejal María del Carmen Viñas, que era un programa de descentralización municipal, y se hablaba de un consejo de vecinos elegidos popularmente, y después también una junta vecinal donde era una asamblea cada 2 meses, 3 meses, y se evaluaba entre todos los vecinos justamente el plan de acción que generaba el consejo vecinal con el administrador municipal, que es otro tema, ¿no? Sacar por ahí, cambiar el título de delegado por administrador municipal, y bueno, sería utópico que también el administrador municipal sea elegido popularmente por la zona. Bien. Gracias, Pero Pablo. no tan utópico, sería bien democrático. ¿Alguna otra preguntita, por favor? ¿Ahora se escucha? A ver, Marcelo, te escucho. Y si no se sigue, Dale, vamos a entrar por un nuevo chat. Listo. No, para mí más que pregunta es para intercambiar un poco de ideas. Acá en Tandil tenemos delegados. Hay 2, Vela y Gardey tienen delegados. Pero son elegidos por el municipio, no lo elige la gente. Se ha pedido muchas veces la elección de la gente, pero es como que los intendentes de todos los partidos, la verdad, el que gobierna, nunca quiere un delegado de otro partido. Entonces como que nunca se han arriesgado a hacer eso. Y también tenemos presupuesto participativo. En realidad el gobierno lo que hace, la intendencia arrima ciertos puntos, ¿cierto? Y la gente vota sobre esos puntos. Por ejemplo, bueno, cloaca, agua, asfalto, ¿no? Bueno, ahí sí se junta la gente, elige y es lo que se hace. Es bastante, creo que es más para la tribuna que la realidad, porque en realidad son cosas que se deberían hacer igual, y entonces es como que el gobierno lo usa hasta casi de excusa, y después vos ves la plata que se gasta en esas ciudades por habitante, incluyendo el presupuesto elegido por la gente, y siempre es mucho menor a los que vivimos en Tandil, o sea, hasta gasta menos que lo que debería ganar el municipio. Yo creo que las descentralizaciones son fundamentales, pero siempre y cuando se hagan con el efecto de querer ayudar. Ese es el grave problema, ¿no? Bueno, a ver quién más tiene una pregunta, pero vamos a pasar prácticamente al nuevo link para dedicarnos ahí a hacer preguntas. Hola. Y tener más intercambio, de aprovechar toda esta riqueza que nos dio Pablo. Ahí ¿no? se escucha, Miguel, ¿eh? Ahora, perfecto. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos, Miguel. Si podés hablar un poquito y después, o lo querés hablar en el otro link, porque nos queda poco tiempo. Empecemos. Adelante, Miguel. Bueno, luego de la introducción de Pablo, digamos, que hizo un planteo, digamos, conceptual, que cuando hizo toda la vinculación que hay entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? En ese recorrido histórico de los griegos hasta llegar al plan estratégico,
yo quería plantear, digamos, que en el caso de la construcción de la ciudad, digamos, del urbanismo, de la arquitectura, hay, entre el Estado y los ciudadanos, hay actores en el sector de la construcción. Estos actores son, que actúan corporativamente, son la UOCRA, representando a los trabajadores de la construcción, el Centro de Constructores y la Cámara Argentina de Construcción, que nuclean a los empresarios, los colegios profesionales vinculados a esto, que son los martilleros, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, el colegio de técnicos, el de agrimensores, que también tienen, digamos, una relación importante con el diseño y la construcción de la ciudad y los vínculos que hay entre empresarios, trabajadores, profesionales y el aparato del Estado. Entonces, estos actores, digamos, como en Argentina está, digamos, organizada corporativamente, ejercen, digamos, algún tipo de presión interna entre este mismo sector, digamos, entre la UOCRA y los empresarios. Hay una puja por los salarios, ¿no? Los profesionales son mediadores, digamos, de... Falta Pablo. El otro Pablo no puede entrar. Bueno, estamos de vuelta acá. Pablo, ¿me escuchás? Tenés desconectado el audio, Pablo. Bien, faltaría que entre Miguel para que nos siguiera explicando, y de mientras, si alguno tiene alguna pregunta para que Pablo pueda contestar, yo les agradecería que se la hicieran. Levanten la mano quien quiera preguntarle a Pablo algo. Pero primero si le mandaron el link al otro Miguel. El link lo pasé hace más de 10 minutos dentro a todos en la reunión anterior. ¿A Miguel se lo pasaron? Miguel Bartolucci. Lo pasé a todos hace 15 minutos en la reunión. Lo envié a todos. Por las dudas, reforzalo, Pablo, y mandalo. Y de mientras, si alguien le quiere preguntar algo a Pablo, por favor, de la exposición tan rica que hizo. Hay preguntas. Acá levantó la mano Luis, por favor, escuchamos tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, escuché bien, está muy interesante lo que decís, Pablo. Bueno, tenemos varios problemas al respecto. Tenemos el tema de los recursos coparticipables, que Mar del Plata está recibiendo entre el 18 y 19%. Que haría falta para apoyar lo que decís y para tener una descentralización más pura. Después acá noté otra cosita también. La corrección del sistema político que tenemos es bastante lo que habría que hacer. No sé si han pensado, yo estoy en un grupo que trabajamos con la modificación de las cartas orgánicas municipales. No modificación, sino la creación de las cartas orgánicas municipales. Venimos trabajando en el tema hace más o menos un año. Hace poco creo que el intendente de Castelli fue el que presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia al respecto. ¿Por qué esta modificación? Esta modificación para poder generar también, a través de nuestra carta orgánica, poder tomar las decisiones de los marplatenses, tomadas por los marplatenses, y no que tenemos los mejores golpeadores de puertas como intendente. Aquel intendente que mejor golpea la puerta es el que puede llegar a realizar una gestión superior a los demás. No sé si han pensado eso dentro de esa descentralización, y generar esa nueva generar una carta orgánica para la ciudad de Mar del Plata, que obviamente sería generada con como decías vos, con una gran participación de toda la sociedad. Uno de los puntos que nosotros tenemos en vista, es el tema de la descentralización política. ¿A qué nos referimos? Entre otras cosas, los concejales realmente no están siendo representativos de distintos sectores de la ciudad. No es posible que Batán no tenga un concejal, Sierra no tiene un concejal. Si buscamos los domicilios de los concejales, vemos que casi todos viven en el mismo lugar.
y lamentablemente no hablo de un partido en especial, en general. Hay muchos de ellos que realmente no conocen toda la ciudad. Lo que nosotros proponemos es generar que los concejales salgan por distrito electoral, cosa de que exista una mayor participación, no solo en las decisiones de la ciudad del Consejo Deliberante, sino también tener una mayor participación en lo que es la política local, y que no se vea nada más, por muchos de los marplatenses, como algo centralizado para unos pocos, como se ve. La pregunta es si dentro de esa descentralización tenés más o menos en vista incluir algo similar a lo que yo te estoy proponiendo. Esa es la pregunta. Luis, no, es muy claro, Luis. El tema es que en la reforma constitucional del 94, Duhalde dijo a los que planteábamos las autonomías municipales: si ustedes quieren la autonomía, me votan la reelección. Así es, esto no es una anécdota, esto es un dato histórico del real. La autonomía, la provincia de Buenos Aires no está respetada, es un principio de la Constitución Nacional, las autonomías municipales, y en el marco de las autonomías municipales se pueden generar todas esas transformaciones que vos decís, porque hoy yo decía que, si esperamos una reforma constitucional para que se incorpore o realmente se permita o se plantee en la Constitución de la provincia la autonomía municipal, perfecto, pero como sabemos hay otras prioridades hoy. Por eso yo planteaba a través de la ley orgánica, que tiene como 70 años, la generación, es decir, podemos ir a una descentralización política, que dejaría ya el piso cuando venga la autonomía, porque no está mal lo que vos decís. Mar del Plata necesita una nueva división político-administrativa, y eso exige, en algún momento Aprilia hablaba de los municentros, yo le quiero contestar al compañero de Tandil, la planificación, en función de lo que estamos viviendo, necesita que el Estado defina zonas donde existan elementos comunes, y de esas zonas, como vos bien decís, Luis, tiene que salir la representación política en el futuro, porque la autonomía que te da, que vos bien decís, y que algunos de la derecha o los neoliberales subvierten el significado. La autonomía es la capacidad de darnos una ley, la carta municipal, como vos bien decís, Luis, pero por la provincia hay unos delincuentes que hablan de autonomía como el camino a separarse de una localidad de otra. Eso es una barbaridad. Eso es otra cosa. Claro, división de un distrito. Te quería contar algo. Pero vos escuchás los periodistas, Luis, escuchás los periodistas, Luis, que hablan de autonomía cuando quieren separar una barbaridad. Autonomía es lo que vos bien dijiste, lo que no nos dejaron en los 90, avanzar a la posibilidad que cada municipio, respetando la pirámide jurídica de los principios constitucionales, nos demos el sistema político más representativo, como vos bien decís, con concejales que salgan de esas zonas, donde haya un estudio serio de cómo tienen que ser las zonas, por eso el peso poblacional, lo económico, cultural, comunicacional, etc. Y por supuesto, más que 24 concejales de una constitución de la década del 30, imagínate una ciudad de 1 millón de habitantes, no es que yo quiero aumentar la estructura política, pero falta representación. Sí, esta ciudad por lo menos, no menos de 48 concejales, a mi entender, necesita. Y tienen que ser elegidos, como vos bien decís, a partir de esa zonificación, compartiendo un sistema mixto, nominal y uninominal. Sería la mitad de lista y la otra es por zona. Más o menos es lo que se ha estudiado y se viene trabajando. Lamentablemente, tenemos un atraso en la actualización de nuestro sistema político y, como vos bien dijiste, porque no lo hablamos muchos, a veces los concejales salen de una misma zona. Entonces el vecino, porque el concejal, ¿qué es? Es aquel que sale elegido de una zona y el vecino sabe dónde vive. Y le va y le golpea la puerta cuando hay una demanda del barrio. Lamentablemente no sabemos dónde viven los concejales. No. Esa es la realidad. Una acotación te quería hacer. Este amparo fue presentado por el hecho de que la Constitución Nacional permite la formación de cartas orgánicas y la Constitución Provincial no.
Entonces, Claro. todos sabemos que la Constitución provincial no puede pasar por encima de la Constitución nacional. Así que se está peleando ese tema en lo legal. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, hola. Veremos. Ahora, ¿se escucha? ¿Y Miguel, Bueno. che? Ahí está. Ay, escucha Miguel, bien? ¿podés redondear un poquitito para entrar de vuelta al tema antes que podamos seguir preguntándote? ¿Podemos cómo no. redondear un poquito lo que estabas hablando vos, Miguel, por favor? Sí, bueno, entre el Estado, digamos, los ciudadanos y lo que es el sector de la construcción, en este sector están los actores que ya nombré, que son la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores, los colegios profesionales, que están, digamos, coordinados para seguir trabajando en lo que saben que es la construcción. O sea, es un negocio la construcción, ¿no? Esto no es ni bueno ni es malo, digamos. O sea, hay gente, los trabajadores ganan dinero construyendo, los empresarios ganan más, por supuesto, los profesionales también, y se construye la ciudad y se crea un fenómeno que ha sido, digamos, catalogado en algunas etapas de la historia como el de la especulación inmobiliaria. Bueno, esto, ¿qué pasa? Que los agentes que trabajan en esto, digamos, no son, son como la gente del campo. Digamos, el tipo que tiene un campo, como me decía un experto ingeniero agrónomo, dice, no hay gaucho ecológico. O sea, no quieren proteger el medio ambiente, quieren cosechar y ganar más plata. Y en la construcción pasa exactamente lo mismo. Bueno, para frenar esto tiene que haber un fuerte poder municipal y que las normas y los indicadores urbanísticos que regulan el Código de Ordenamiento Territorial, una ley provincial que es la que en la dictadura bajó los indicadores bastante, sean, digamos, a favor, digamos, de la ciudadanía, que tenga los espacios verdes y demás. Ahora, en lo barrial, digamos, que me parece que es donde hay que poner el acento, porque este tema de la descentralización, como bien dijo Pablo, no puede ser una desconcentración. ¿Para qué le serviría a un habitante, digamos, de un barrio, que donde están los mayores problemas es ahí, digamos, es en los barrios, que no hay infraestructura, que no pueden crecer, ¿no? Entonces yo tengo un planteo, digamos, de cómo se puede hacer urbanismo participativo desde lo barrial, ¿no? Sin esperar, digamos, las transformaciones superestructurales que está planteando Pablo, que seguramente son la solución definitiva y queda sentada en lo legislativo. Pero hoy por hoy los concejales, el Consejo Deliberante, donde el Frente de Todos tiene un número bastante importante, podría implementar un espacio donde se haga urbanismo participativo en los barrios, y esta cosa que está en la jerga política de los últimos años del kirchnerismo, que habla del empoderamiento ciudadano, ¿no? En los barrios también se puede lograr. Porque lo que pasa con el negocio de la construcción genera una plusvalía, ¿no?, entre lo que cuesta construir y lo que se vende, y además el Estado es un gran responsable porque es el que le da los indicadores de uso del suelo a la tierra. O sea, el Estado legisla y es el que fija de alguna manera el valor de la tierra, que cuesta desde los troncos $1.000 el metro cuadrado, o en Güemes más o menos lo mismo, hasta en el Martillo, que vale 20. Entonces, el valor de la tierra lo regula el Estado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, digamos, con las herramientas que tenemos, con los concejales que tenemos, y con la organización territorial que tenemos, que no es poca, porque hoy están organizados los barrios? Ahora con los comités de emergencia, antes con la sociedad de fomento, hay movimientos sociales, etc., ¿no? Entonces, el empoderamiento ciudadano puede generar una plusvalía a los barrios, ¿no?, donde, por ejemplo, hay situaciones urbanas que el urbanismo, digamos, en los últimos tiempos, hablando de las nuevas centralidades, ¿no?, de que ya no es un centro único en las grandes ciudades, sino que se arman centros barriales, qué sé yo, San Juan, las avenidas, digamos, principales, y alrededor de las plazas, por ejemplo, que tienen un alto valor económico, generalmente sus bordes, en las áreas centrales, no así en las periferias, ¿no? Se podría llegar a hacer un trabajito en una plaza de la periferia, ¿no?, por decir algo, el barrio Belgrano. En el barrio Belgrano, todos los lotes que dan a la plaza, si el Estado municipal, a través de los concejales, trabajando con la gente del barrio, dicen, mire, nosotros les vamos a dar
a ustedes, a todos los frentistas, digamos, son 4 cuadras, si es de una sola manzana la plaza, ahí frente a la plaza hay 27, 30 lotes según el amanzanamiento. Esos 30 vecinos, ¿no? Si a uno le cambia los indicadores y le cambia los usos, que puedan hacer, los distritos están caratulados como residenciales, comerciales, industriales. Generalmente los barrios son residencial 7, residencial 8, y se pueden hacer comercios diarios solamente, y en algunas calles que la legislación la llama como de circulaciones principales, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos a la gente del barrio, le explicamos que pueden subir los valores, ¿no? Y los valores van a poder permitir que se construya más, ¿no? Le estamos empoderando, digamos, y además con una plusvalía económica muy importante, a un sector barrial, ¿no? Que está generalmente empobrecido y que no puede crecer, y que urbanísticamente generaría esta cosa de las nuevas centralidades. Generalmente está frente a la plaza, generalmente está la comisaría, está la escuela, ¿no? Generar equipamientos comunitarios. Ahora, ¿qué pasa? Esto traería un problema de que los únicos beneficiados serían los vecinos de las cuadras que dan frente a la plaza. Bueno, entonces, la plusvalía urbana, que es una cosa que es un mecanismo, digamos, que se ha tratado de minimizar con estrategias que se llaman de compensación urbana, en todas las ciudades de la Argentina, cuando pasa una avenida, la ensanchan, le ponen alumbrado público, o de una calle simple se convierte en un paso de colectivo. O sea, hay una plusvalía urbana generada por el Estado al cambiar la caracterización de una cuadra, de un barrio, y esa plusvalía urbana le queda solamente para el frentista. Digamos, si nosotros hacemos una gestión de este tipo, un trabajo, digamos, con la gente del barrio, con los concejales, con gente de la profesión del urbanismo, de la arquitectura, y le generamos una plusvalía, se puede llegar a acordar de que la plusvalía urbana que genere eso se vuelque en la comunidad. ¿Cómo se puede generar en la comunidad? Yo hice un esquemita acá a mano alzada, no sé, a ver si se ve en la computadora, que se ven unas manzanitas ahí, ¿no? Se ven unas manzanitas con la plaza, y arriba dice, hay una leyenda que hablan de rezonificación, que de distritos centrales pasen a distritos comerciales, y después la plusvalía urbana va a la plaza, porque las plazas de la periferia están muy mal equipadas, a veces son unos potreros, ¿no? O incluso en el esquema de la derecha hay otra hipótesis que es un poquito más audaz, que es la de construir en el centro de la plaza un centro comunitario que no solamente beneficiaría a la plaza y a los linderos de los frentistas a la plaza, sino a todo el barrio. O sea, haciendo un salón de usos múltiples, de 20 por 20, son 400 metros cuadrados, que podría ser un salón de fiesta, lo podría usar todo el barrio para hacer los bautismos, las comuniones, los casamientos, las despedidas de soltero, la fiesta de 15, en un lugar que podría ser de la comunidad y la plaza rodeándolo, que no perdería tanta superficie. Entonces, eso se podría construir con la plusvalía que genere por un mecanismo que puede ser el aumento de las tasas, obvio que van a tener que pagar, porque generalmente se van a construir más metros cuadrados ahí, o va a haber uso que los frentistas se van a beneficiar, o algún tipo de alquimia económica para poder construir un equipamiento comunitario. O sea, no sé si se ven ahí los esquemitas, ¿no? Están dibujados los lotes, está dibujada la plaza, ¿no? O sea, esto, digamos, del empoderamiento porque se le dan nuevos valores. El empoderamiento barrial porque hay una cosa participativa que ellos van a poder decir, sí, a mí me conviene, a mí no me conviene, a mí me interesa, a mí no me interesa. Y después hay un empoderamiento laboral, porque ahí podrían trabajar las cooperativas. O sea, todas las cooperativas de trabajo que ahora, según nos estamos enterando, van a pasar a hacer trabajo comunitario más sistemáticamente y más ordenado que lo que se hacía, se podría haber trabajo comunitario para hacer este centro comunitario, que es el salón de usos múltiples en medio de la plaza, o la plusvalía urbana que se le genere a los frentistas,
se podría utilizar ese dinero de esa plusvalía urbana, que lo tendrían que depositar en alguna cuenta especial, para mejoramiento del barrio, para hacer las veredas de todo el barrio con las cooperativas. Entonces, digamos, como una experiencia así de urbanismo micro, digamos, de participación barrial, generando empoderamiento ciudadano, la participación política y el empoderamiento laboral por el tema de las cooperativas, creo que es un combo que, bueno, yo mostré este ejemplo de una manzanita en una plaza, que hay compañeros arquitectos, yo recuerdo que Norberto Lemi y Layuz, una vez en el Bronzini, yo expuse esta idea, estaba también el arquitecto Bonavena, que trabajaba en la universidad, en la municipalidad y también en la universidad, en el tema de urbanismo. Yo hice este planteo, o sea, hubo una discusión, digamos, entre especialistas, entre comillas, ¿no? Lemi planteó el macizo de las chacras, que son 16 hectáreas, que están donde termina el arroyo de las chacras, una manzana, los límites son Udine, la 39, Cuba y Génova, un proyecto urbanístico más ambicioso, pero digamos, hay formas como esta que planteo yo, que es más micro, de las manzanas de los barrios, de las plazas, que podría ser operativo para hacer política aquí y ahora, cuando se termine esto de la pandemia, y mientras tanto ir conversándolo con la gente los compañeros que están más cerca en el Consejo Deliberante. Bueno, esa era la propuesta para hacer una especie de trabajo práctico de una cosa micro del planteo más superestructural que hizo Pablo Galarreta. Así que muchas gracias. Qué lindo, Pablo y Miguel, te agradezco mucho. Y acá habrá preguntas para hacer, pero antes quiero mandar un mensaje del doctor Leo Weiss, que por un problema de que conocimiento no puede salir del hospital, y les manda un saludo a todo el grupo como integrante de este equipo. Bueno, ahora sí, ¿qué preguntas hay para tanto Miguel como para Pablo? ¿Qué le vamos a preguntar a Pablo? ¿Qué le podemos preguntar a Miguel? O sea, realmente nos movió esto, ¿no? Los dos movieron fuerte con esta propuesta fuerte que salieron en este nuevo municipio del siglo XXI. Bueno, mientras van preparando la pregunta, les recuerdo que el viernes que viene tenemos la posibilidad también de una charla muy jugosa que me costó mucho convencerle al compañero Miguel Orellano, que nos va a hablar sobre si hay movimientos obreros, esa pregunta. Y bueno, a la espera de que ustedes introduzcan alguna pregunta, ¿cómo sería? Yo podría preguntarle a ambos, ¿cómo ven en este momento, después de la pandemia, qué medidas tendría que tomar para descentralizar, a pesar de que ya se habló del tema, pero si lo podríamos abreviar, a los dos le preguntaría qué medidas ustedes recomendarían para descentralizar acá en Mar del Plata. Mirá, perdón, Miguel. No, vos, está bien. El tema es, y por la experiencia, Miguel trabajó conmigo en el consejo, y al lado tuyo hay un concejal. Yo creo que las batallas que no se pelean se pierden. Entonces, si estamos de acuerdo con la idea de la descentralización municipal, hay que presentar, el Frente de Todos tendría que trabajar con la sociedad para concientizar un programa de descentralización, aunque no tengamos los votos, presentarlo, hacerlo público, porque eso te da identidad frente a la sociedad. Lamentablemente, voy a tener que ser claro, hay gente que cree que hasta que no seamos gobierno no podemos presentar proyectos, y eso me parece que debilita la fuerza política. La fuerza política tiene que tener iniciativa propia frente a todos los temas estructurales de la ciudad, y uno de ellos es un tema que está en el plan estratégico, el primer plan estratégico, consensuado por un sinnúmero de instituciones, y nadie, y muchos de los concejales de nuestra fuerza, el Frente, siempre se la pasan hablando de ese plan estratégico, pero el plan estratégico te da ejes. Vos después tenés que presentar una ordenanza y pelearla para que se apruebe. Ahora,
vuelvo a decir, hay una cultura política que también tenemos en el Frente de Todos, que sostiene que hasta que no seamos gobierno no se pueden hacer o pelear los cambios. Y yo creo que sí. Porque, perdona Miguel, porque yo con Miguel presentamos la ordenanza para hacer el primer plan estratégico de Mar del Plata, y si bien no se aprobó, después por la presión que hizo la sociedad, porque socializó la idea, justamente en el 2005 Daniel Gat convocó y hizo el plan estratégico, así planificó la sociedad. Miguel, ¿querés abreviar, querés ampliar algo más? Sí, si no hay preguntas, interrumpime cuando aparezca alguna pregunta, pero abonando en lo que decías... Perdón, tu ampliación nos interesa mucho, pero lo escuchamos a Leonardo, si nos das un minuto... No, por ¿ampliación supuesto, te llevaría mucho tiempo, Miguel? No, que pase el compañero. Leonardo, por favor, te escuchamos. Perdón, está sin micrófono. Por favor, Leonardo. Habilita tu audio. Ahí está. Ahí está perfecto, se te escucha, Leonardo. Ahí me escucha. No, yo quería... tuve la posibilidad de participar en Necochea en la gestión del presupuesto participativo. Me tocó estar a cargo. Y esto fue en los años, en 2008 hasta el 2010. Y lo pudimos, después de 10 años de lucha, pudimos volver a instalarlo como política, ¿no? Como medida de gestión. No, yo solamente quiero aportar un poquito, especialmente a lo que decía el compañero Miguel, respecto a lo que es la construcción ciudadana. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, Miguel, lo estás haciendo bien, Leonardo. Bueno, yo creo que se trata de capacitar al habitante para que se transforme en ciudadano. Nosotros podemos caminar por el pueblo mucho tiempo, pero si no sabemos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las herramientas que tenemos para profundizar la democracia, y vamos a vivir gestión tras gestión con las mismas consecuencias. O sea, el desarrollo de una comunidad a través de su gestión electa por la población, entre elección y elección depende de la participación. Para eso hay que convocar desde la propia gestión. Cuando la gestión no convoca, bueno, ahí estamos los actores de la militancia política partidaria, de la militancia social, de las entidades intermedias también, para promover la construcción ciudadana. Creo que el empoderamiento ciudadano y la planificación estratégica parecieran dos temas diferentes y van de la mano. Yo creo que nosotros podemos arribar a través de la construcción ciudadana a poder disponer en algún periodo electoral de nuevos candidatos que hayan emergido, que emerjan de la construcción ciudadana. Recién ahí creo que vamos a tener representantes verdaderos, representantes auténticos y representantes naturales. Eso quería acotar como para acompañar la exposición de los compañeros. Muchas gracias. Miguel, tu pregunta. No, yo quería, digamos, hasta que salga una pregunta, interrumpime vos y yo agrego un poco más de lo que planteó Pablo del plan estratégico. Apenas perfecto, Miguel, te escuchamos. Me cortás. El Bien, tema gracias. del plan estratégico, los planes estratégicos, bueno, esa ordenanza que presentó Pablo, que yo colaboré como asesor en aquel momento, porque era asesor del bloque de concejales, era lo último que se estaba haciendo en el urbanismo en el mundo, y como en Latinoamérica tuvo algunas experiencias exitosas en Brasil, en Porto Alegre, con el gobierno de Lula, en Colombia también en algún municipio, y acá tuvo bastante desarrollo porque los primeros tiempos fueron de una gran convocatoria. O sea, nosotros en aquel momento plantamos la semilla, esa semilla creció, y esa herramienta fue útil durante un determinado tiempo, porque por lo menos se juntaron todos los actores, esto del sector de la construcción, que yo conozco bien, estos se juntaron, obviamente cada uno con sus intereses, ¿no? O sea, plantearon un plan estratégico para que el capital hegemónico de la construcción vaya para un sentido,
sea, no les interesa mucho al capital hegemónico de la construcción ir a mejorar el barrio del Martillo, ¿no? O cualquier otro barrio de la periferia. Pero bueno, por lo menos que se junte la gente que tiene dinero en Mar del Plata y no piensa en ponerla fuera de Mar del Plata y del país, está bien, digamos. Lo que hay que canalizar esa economía para que la ciudad crezca en el sentido que le sirva a todo el mundo, y no crezca solamente en la franja costera, donde hay una ciudad que es para el habitante turista, básicamente, con los sectores del privilegio, y otra ciudad permanente trabajadora que asiste a esa otra ciudad. O sea, nosotros, si bien estamos en un espacio político que representa a los sectores populares, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para en los circuitos electorales, casualmente donde perdemos, es donde está todo bien. O sea, si uno quiere hacer urbanismo participativo en los circuitos electorales, ¿no?, de la costa, donde nosotros, hasta la Avenida Independencia, hasta Juan B. Justo, que es donde nosotros perdemos históricamente, ahí está todo más o menos bien, porque del Estado en general, nacional, provincial y municipal en particular, ese ciudadano necesita poco de que no usa transporte Miguel, público. tengo preguntas. Dale, metele. Cuando puedas, tengo preguntas. No, ya, seguí. Patricia Paredes te va a preguntar, por favor. Sí. Te va a preguntar a Pablo y a vos. Hola, buenas Patricia, noches. por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien. Bueno, mi pregunta tenía que ver con que en la zona donde yo vivo se desató un conflicto en algún momento porque había... No se escucha. Hola. Gracias, hija. Qué bueno que están los alfajores. De alguna manera pujaban como desconociendo aquellas zonas donde la recaudación de impuestos era casi inexistente, ¿no? ¿Cómo manejar esto de la equidad, de la participación, de la descentralización en un contexto donde un municipio tiene tanta heterogeneidad en lugares? Esta era como una duda que me cruce. Gracias. ¿Querés contestar vos, Miguel? Y después Mira, voy yo. con respecto a lo puntual que yo planteé, es cierto, digamos, las tasas municipales en los barrios de la ciudad y en la periferia son muy bajos. Son la zonificación que viene de la época de los gobiernos socialistas, en la cual se carga más a los barrios centrales, creo que no lo tengo en la cabeza del mapa, ni soy un economista ni experto en derecho tributario, pero sé que eso es así. Ahora, Patricia, el tema que yo planteo, que es en las manzanas, donde los frentistas se van a mejorar básicamente por una suba de indicadores para que se pueda construir, en vez de planta baja y primer piso, se puedan construir 3 pisos, eso genera una plusvalía por el solo hecho de cambiar la legislación, que la contribución va a ser mucho mayor. Incluso la venta de un terreno, una propiedad, o la losa que está arriba para que pueda construir otra persona, eso genera una plusvalía inmediatamente, que los frentistas por lo menos van a generar la plusvalía urbana como la genera las torres de Peli ahí en la costa de Mar del Plata, o como lo generó La Habana, digamos. Eso es así. Se multiplica la posibilidad de construir en altura. Además, cualquier urbanista sabe que hoy hay que densificar la ciudad, ¿no? O sea que con respecto a la pregunta de Patricia, seguramente con este operativo se genera una plusvalía por los frentistas que no van a tener ningún problema en pagar. Sí, yo lo que quería sumar a lo de Miguel es que si existe la voluntad política de descentralizar, zonificar, lamentablemente quienes creen que el mercado es el que ordena la vida de los vecinos, no le va a interesar, puesto que en un proceso de participación de los vecinos van a hacer el esfuerzo y el aporte para poner en valor su zona. Generalmente pasa con los trabajadores
en un barrio de laburantes, donde se da la posibilidad de la participación, justamente ellos van a exigir y reclamar infraestructura, generalmente es en los barrios periféricos, y eso va a poner en valor esa zona, porque van a haber servicios. Por lo tanto, un poco lo que decía Miguel, la voluntad política, y como decía el licenciado Cermelo, que fue el aporte o la referencia del compañero, es un problema político. Es decir, si existe un gobierno que tiene la voluntad de poner en igualdad las estructuras de una ciudad, la descentralización es un camino, ¿no? Con participación popular. Bueno, ahora quiero agradecerles sobre todo, creo que merece un aplauso bien grande, no está la sala, tanto Pablo como Miguel, agradecerles esta noche hermosa y la participación que hemos tenido todos aquí en este lugar. Los esperamos el viernes que viene. Miguel Orellano nos va a preguntar, nos va a llevar, ya le dejamos 7 días para la pregunta, ¿hay movimiento obreros? Miren qué pregunta de lujo y qué expositor tendremos el viernes que viene. Nuevamente les agradezco muchísimo, muchísimo, en nombre de mis compañeros, de Sergio Rizoglio, de Luis Güey, del doctor Luis Güey, de Rubén Fermín Llanos, de Julio Archet y el mío, el estar aquí en las charlas, estos diálogos de reflexión, creo que nos vienen bien a todos en momentos en que la palabra está muy escasa y el 95% de la comunicación pertenece a la basura que nos están dando los medios, la televisión y todo el resto. Estas charlas creo que nos hacen reflexionar, como nos hizo reflexionar hoy Pablo y Miguel. Gracias, nuevamente gracias, y el viernes los esperamos. Gracias a todos. Miguel, gracias por invitarme. Gracias. Gracias a vos. Espero verte pronto y que me invites para alguna otra charla de estas. Apenas tenga algo. Por lo menos un vinito, che. Gracias por la invitación, Pablo. Hacemos un vinito Gracias, virtual. a ustedes. Chao, gracias por escucharnos. Chao, hasta pronto. Chao.